aceptar al profe. Tutor, hay 4 alumnos. ¿Los agregó? ¿Aló? Hay varios que están en espera. Admito, tutor Jesús. Sí, profe, le voy a quitar el hospedador para aceptarlo, ¿ya? Ya lo estoy admitiendo, ya no se preocupe. Ya los admití. Ya los admitió. Bien, entonces vamos a dar inicio. Un segundo, por favor. Y listo. Miren, pero nuevamente que estén bien todos, estén siempre cuidándose, estén siempre tomando sus medidas de precaución, ¿ya? Aquí les muestro ya el material que vamos a trabajar hoy día. ¿Qué tal Quispe Saavedra? ¿Cómo está? Y es ese material, ¿ah? Sí, lo estamos viendo en pantalla, es el material. A ver, confirmen si se observa la carátula. Confirme, por favor, si se observa la carátula. Muy bien, gracias Mamani, gracias Santa Cruz, Unico, gracias, Janhachi, Romero, gracias. Bien, entonces como ven ustedes, estamos en el tema, creo que el tema 6, ¿no? Tema 6. ¿Ya? Entonces vamos a ver hoy día un aspecto fundamental de la economía que corresponde al capital y al capitalismo. Entonces vamos a entrar de lleno a la esencia de la sociedad en la cual nos desenvolvemos, que tiene como principal factor productivo el capital. Ay, perdón. Gracias, disculpen. Miren, aquí les muestro una imagen que retrata toda la clase. Acá está, en esta imagen, podemos ver muchos elementos conocidos como capital. Le voy a enmarcar, ¿ya? Usted me dice a qué me estoy refiriendo. Mira. A ver, estoy enmarcando un elemento. A ver, un voluntario que me diga. Muy bien, gracias, Hanhachi. Muy bien, señorita. A ver. Sí, 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 muy bien. Muy bien, Karen. Camila, Cristel. Oye, las señoritas están participando muy bien, les felicito. Vanessa. Sí, ajá, ahí aquí hay un varón. Navarro Quispe, muy bien. Janet, correcto. Sí, como ustedes han planteado, se trata de la marginaria. ¿Ya? Y acá al costado podemos observar los accesorios de las máquinas. ¿Ya? Profe, y acá arriba, ¿qué se puede ver? Ah? Acá arriba, a ver. Ajá, a ver, ¿quién me dice que se observa la parte alta de la imagen? Sí. Ya, muy bien. Las luces, ahí están las luces. Hay una estructura, ¿no? Hay una estructura
que aparece como el techo del edificio, ¿sí? Ahí está la estructura y es, como dice Karen, una fábrica, ¿no? Es una fábrica. Y todo lo que hay en la fábrica también se considera capital, pero gracias. Entonces, estamos viendo acá las instalaciones, ¿no? Acá al costado también podemos observar otro conjunto de aparatos, ¿no? Que sirven para complementar la producción que hace la persona que está acá. Bien, a ver, vamos a ponerle un nombre a esta persona. Tenemos en pantalla. Tiene 5 nombres. 5 nombres, a ver. Trabajadora. Muy bien, Lisette. A ver, otro más, otro joven. Ya, también es un factor productivo, ¿no? Ya, a uno le dicen empleadas, ya van dos, 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 dos. ¿Qué más? Si trabaja en una fábrica, allá, mano de obra. Milagros, muy bien. Mano de obra, van cuatro. Tres, van tres, tres, tres. ¿Qué más? Obrera, muy bien, Karina. Obrera, ¿qué más, qué más, qué más? También le podemos llamar especialista, operaria, ¿ves? Ya ustedes han dicho trabajadora, factor productivo, empleada, mano de obra, obrera. Sí, entonces esto vendría a ser, jóvenes, el factor productivo más importante de todos los que mencionados. Pero en la sociedad actual, a esta obrera la consideran pues una más de todos los factores productivos. Tanto así que le han puesto este nombre, mira. Voy a poner en el chat el nombre, o la sigla mejor. Y usted ya me deduce a qué me estoy refiriendo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién deduce o porque hoy día ese es el término más usado para referirse a los trabajadores, ¿ah? Muy bien, mamá, ni correcto, Milagros. Hoy día ya no se dice trabajador, empleado. Ah, aparte tiene otro nombre también, colaborador, le dicen, colaborador. Pero el nombre estrictamente económico utilizan el nombre de capital humano, ¿ya? Y lo colocan al mismo nivel que una máquina, que un foco, que una carretilla, que un alicate, que un serrucho, así, a ese mismo nivel, quitándole el papel trascendental que tiene el trabajo de ser dinamizador de la producción, de ser el que inicia la producción y por lo tanto transforma las materias primas y obtiene la riqueza, que es el nuevo valor, ¿no? Más conocido como el valor agregado, que es producto pues, del trabajo humano. ¿Sí? Entonces, ahí observamos cómo es que la situación va, va disminuyendo para el trabajador, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo de minimizar al trabajador, de disminuir su importancia, de invisibilizarlo, de considerarlo uno más de todos los factores productivos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigue? ¿O acaso es algo inocente, algo ingenuo? ¿Ah? ¿Hay o no hay una intencionalidad? Ya, muy bien. Miren, rapidito, el alumno APU está aplicando la crítica en muy bien, muy bien, muy bien. Excelente los aportes de los compañeros y compañeras. Exactamente, sí.
La principal causa que origina la minimización, la reducción del papel del trabajador y por lo tanto la invisibilización de este es no reconocer su rol protagónico en la producción y por lo tanto disminuir su retribución, o sea, su pago. Y como dicen acá en el chat, aumentar la plusvalía, o sea, aumentar la explotación. Como eres uno más de todos, entonces no hay que preocuparse en darte un salario digno, un salario adecuado. Entonces hay que darte un salario mínimo, un salario miserable. Y disparando la plusvalía, que es la riqueza que no te pagan y que como trabajador has producido. Claro, todo eso es empujado por el afán de lucro, ganancia, ambición total del empresario, que ha sido criado, ha sido formado en un individualismo extremo, ¿sí? Y solamente busca para sí mismo toda la ganancia posible a costa de condenar a miles de trabajadores a la miseria, a la pobreza, y para que no se percaten de lo que está pasando, la ignorancia. Sí, porque aquel que no sabe estos puntos de vista económicos no va a poder identificar cuál es el mal o la causa de sus males. Sí, entonces muy bien han identificado nuestros compañeros, sí, nuestras compañeras han identificado el problema y si quieren le leo, si quieren le leo acá, por ejemplo, a la pregunta, ¿por qué razón minimizan al trabajador? Acá hay una respuesta: pagarle menos, profesor. Acá hay otra respuesta, mire. Este es de, primero, Pérez Vázquez, Karina, ahora Quispe Saavedra, mira. Dice, hacer, hacer que el trabajo dependa de las máquinas y, por lo tanto, no se cambie la situación. Acá María Fernanda nos escribe con la precisión del caso, ¿no? Evitar darle la retribución que merece y por lo tanto minimizar los gastos de producción que resultarían, ¿no? Como todos sabemos ya, resultarían pues en maximizar las ganancias. Si tú reduces gastos, inmediatamente cuando sacas cuentas, las ganancias están aumentando exponencialmente. Y acá Lisette nos complementa y nos dice, para explotarlo más, profe. Explotarlo más significa que le van a hacer trabajar más con un salario pequeño y van a generar pues, más riqueza en la fábrica, en la producción. Y esa riqueza va a ser, se la va a agarrar el empresario, ¿no? Y así, la lista de participantes es muy interesante hoy día. Felicito a todos los que están participando. Muy bien. Rodríguez, Quispe Saavedra, Janjachi, Romero. Qué bien, qué bien, qué bien que participen. Qué bien que participen. Pero le debo comentar algo. La forma de participación más valorada por todos los profesores, ¿no? Cuando ustedes estén en la universidad, va a ser así, a micro abierto. Esa es la forma que más se reconoce, que más se valora y que más se solicita. Los catedráticos generalmente están preguntando, ¿no?, a los alumnos y los alumnos prenden su micro y participan. ¿Qué se busca con esto de participar así a micro abierto, hablando, argumentando? Se busca saber si el alumno ha desarrollado las ideas adecuadamente, ¿ya? Si hay un orden de argumentación en lo que él manifiesta, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto muy importante en las calificaciones, en el desarrollo personal, ¿no? Poder intervenir en todas las charlas, conferencias, clases, de todos los cursos. Bien, entonces sería una recomendación nada más, que puedan participar a micro abierto. La palabra capital viene de una palabra muy antigua que se conoce como capitalis, viene del latín, capitalis.
¿ya? Y esta palabra, evidentemente, surge pues, en la antigüedad, ¿no? Hace miles de años. Y que a su vez viene de la palabra caput. Esta palabra significaba antiguamente cabeza. Y nosotros sabemos que la cabeza es la parte más importante del cuerpo, ¿no? Que se encarga, pues, de tomar decisiones, ¿no? Se encarga de hacer que las cosas salgan bien, ¿sí? Por esa razón es que le pusieron al capital ese significado, ¿no? Dado que con el capital se hace prácticamente todo. Todo se hace con el capital, ¿no? Ahorita tenemos muchas actividades y estas se desenvuelven pues con mucho capital, ¿no? Claro, nosotros por ejemplo hemos accedido a un capital eh, de consumo, ¿no? De consumo. Por ejemplo, tenemos equipos, celulares, tabletas, computadoras, tenemos también laptop. Son equipos que utilizamos necesariamente para las clases actuales, ¿no? Hoy día, ¿no? Entonces eso se trata la etimología. Ahora, el concepto se refiere principalmente a que se basa en dos escuelas, uno los neoclásicos y otro los socialistas. En el caso de los neoclásicos, plantean una idea muy sencilla y muy fácil de entender. Mira, dice que el capital es el conjunto de bienes que el hombre utiliza, la empresa también, ¿no? Para producir otros bienes. O sea, una definición sencilla sería que el bien genera otro bien. El bien genera otro bien, así, de sencillo, ¿eh? Y estaríamos siendo testigos ya de que el hombre resulta algo solamente como accesorio, ¿no? Como algo dispensable, algo minimizado, porque un bien es capaz de generar otro bien, así de simple, ¿ya? Sí. Y también acá está el asunto principal de que con el capital se puede crear nuevas riquezas, claro, con todas las herramientas, con todas las materias primas, transformándolas, podemos obtener pues productos con alto valor agregado o bajo valor agregado. Ya depende de la tecnología que tengan los países, ¿ya? Entonces, esta sería la definición de los neoclásicos con el famoso economista, ¿sí? Alfred Marshall. Es el hijo putativo de Adam Smith. Es el seguidor de las ideas de Adam Smith en Inglaterra, en la misma universidad Cambridge, pero un siglo después. Y es el que recibe el premio Nobel de Economía. Sí, de Economía. Ya, entonces eso quería comentarles acerca de este asunto. Miren, ahora, según los economistas socialistas, ¿no? Por ejemplo, Mariate y Rosa de Luxemburgo, ¿no? El propio Samir Amin, un egipcio. También tenemos ahí ver, a James Petras, un estadounidense, un alemán, Carlos Marx, ¿no? Según estos economistas, miren lo que dicen ellos. Hace un poquito complejo el asunto, ¿eh? Porque el otro estaba facilito, ¿no? Un bien genera otro bien. Sencillo, ¿no? Y fácil de entender. En cambio, los socialistas van a hacer complejo el asunto, mira. Mira lo que dicen. Analizara, dice, el capital es la relación social. O sea, cuando habla de relación social, se supone que están juntándose, se están acercando para conseguir algo. Y esos elementos que se acercan son dos. Uno, los medios de producción, ¿sí? ¿Y quiénes son los medios de producción? Son las herramientas, las maquinarias, los equipos. Y acá está la palabra y la fuerza de trabajo, o sea, nosotros, los trabajadores.
Y todo esto en conjunto se utiliza en la producción de mercancías. Y como se genera riqueza a la hora de producir, ahí se obtiene la plusvalía, que en realidad pues es la riqueza adueñada por el burgués y que no se le retribuye a los trabajadores, sometiéndolo a estos a una explotación feroz, una explotación radical, ¿no? Sí, muy fuerte de estos trabajadores, ¿ya? Entonces, esta sería la definición más compleja, más completa de lo que es pues el capital, ¿no? Entonces, espero que se comprenda, ¿no? Dado que demanda un poco más de abstracción, un poco más de explicación, ¿no? Y en cambio el otro es sencillito. El otro que dice, un bien que genera otro bien y genera riqueza, punto. ¿Ves? Si todo el mundo entiende eso, ¿no? En cambio esto que plantean los socialistas dice que es una relación social entre los medios de producción y el ser humano para la producción de mercancías, generando riqueza que se adueña mayormente el empresario y somete a los trabajadores pues a un régimen económico pero miserable, con salarios muy bajos a nivel nacional y mundial. Entonces, tener claro esta definición que ha sido examen de admisión San Marcos, ¿ah? Ahorita le voy a enseñar las, eh, las estadísticas de las preguntas de San Marcos. Ahora, ¿qué características tiene el capital? La primera característica, muchachos, es que el capital interviene indirectamente en la satisfacción de nuestras necesidades. Por ejemplo, una necesidad fundamental es la alimentación. Y hoy día la alimentación en todo el mundo es con este producto que ves acá en pantalla, ¿sí? Es un tubérculo muy solicitado a nivel mundial, y es una domesticación acá en los Andes peruanos, en el Cusco, en Ayacucho. Ahí tenemos cómo domestican este tubérculo que antes era venenoso, ¿no? Ahora es el número 1 del planeta, hasta le han cambiado de nombre, ¿no? Le dicen patata, nosotros le llamamos papa. Pero para hacer una papa cocida, para hacer unas papas fritas, ¿no? Entonces, para alimentarnos, han debido utilizar en la agricultura, ¿no? Para generar esta papa, han debido utilizar maquinaria como la que ves ahí en pantalla. Un tractor, por ejemplo, ¿no? Una pala, un pico, qué sé yo, un arado. Entonces, así se explica la intervención indirecta del capital en la satisfacción de necesidades. Porque gracias al capital podemos producir en la agricultura y generar estos productos como los tubérculos andinos, la papa, sí, la rica papa que todos consumimos casi diario, ¿eh? Casi diario se consume este alimento que hoy día es fundamental, ¿no? Sí. La otra importancia es que, otra característica es que se deteriora con el uso, se va desgastando. Y ahora sí quiero que apuntes, por favor, esta palabra y lo coloques en tu léxico, ¿ya? Sí, es una palabra nueva para usar constantemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Ahí en la casa, cuando los cuchillos que se han usado mucho, le han quitado el filo, se ha desgastado, entonces podemos usar ya, se ha depreciado. Si la licuadora ya no corta muy bien, ¿no? Entonces los filos de la licuadora se han depreciado, se han gastado, ¿no? Pero esta palabra más es usada en la industria, donde se observa en pantalla una parte de una máquina, ¿no? ¿Sí? Y ahí podemos observar que este engranaje está sufriendo alteraciones, mira. ¿Ves? 1, 2, 3, 4. ¿Ves cómo está sufriendo alteraciones? Ahora, este engranaje ya no tiene meses, tiene años en funcionamiento. Y se ha ido desgastando al punto de que tiene que cambiarse por uno nuevo, ¿no? Por uno nuevo
Entonces a eso se llama depreciación, que obviamente se analiza así detalladamente para pasarlo como costos de producción. Costos de producción. Un segundo. Ya, gracias. Entonces, eso se llama depreciación, ¿no? Que es el desgaste, el deterioro, cuando ya las cosas se malogran, ¿no? Por tanto uso. Entonces, eso tiene que identificarse cuánto cuesta y lo pasan inmediatamente al producto final. En el producto final va a salir el valor de todo lo que estamos viendo, que se va desgastando, se va rompiendo, se quita el filo, ¿no? Se desgasta, etcétera, etcétera. Todo eso se pasa. Por eso aparece la teoría de costos. Sí, la teoría de costos surge con ese objetivo de identificar todo gasto de la empresa para evitar que haya pues una disminución en las ganancias. Porque inmediatamente todos estos costos se lo pasan al precio y el consumidor tiene que pagar por todos estos desgastes que existen, ¿no? Bien, no olvidar este tema de la depreciación y inmediatamente apuntar la palabra depreciación para su uso cotidiano. Mira. Otra característica es que el capital, al ser usado, genera un pago, ¿sí? Y este pago se llama así, interés. Ojo, cuidadito con olvidarse, jóvenes, porque esta es la parte más famosa, más difundida. Por ejemplo, si participa una máquina en la producción, generalmente esa máquina o es propia o es alquilada, ¿no? Si es propia, se ha comprado para pagar en partes, ¿no? Entonces, hay que pagar la cuota y los intereses. Y si es alquilada, hay que pagarle pues al dueño, ¿no? Es una renta que se paga al dueño, ¿no? Un rédito, le dicen, rédito, ¿ya? Intereses o nosotros vamos a decir, son ganancias para el propietario del capital. Porque el capital no es necesariamente barato, ¿no? No es algo sencillo de conseguir. Ahora, el capital se forma de 5 maneras. Uno es cuando el hombre ejerce su fuerza, su acción sobre la naturaleza. Así como vemos en pantalla, mira, así como vemos en este ejemplito sencillo, este señor y este otro señor están usando herramientas que han sido creadas por ellos mismos en otras épocas. O sea, nuestros antepasados han creado a ver, ¿cómo se llama esta herramienta? A ver, un voluntario que me diga el nombre de esta herramienta que viene del Tahuantinsuyo. Así es, desde esa época se desenvuelve esta poderosa herramienta que es física pura. Aquí no hay fuerza bruta. Muy bien, Vadillo. Correcto, Janhachi. Chávez, excelente. La chaquitaquia. Sí, la chaquitaquia es una herramienta de cientos, hasta miles de años. Es una madera curva con una punta a veces de madera también, o de metal, que sirve para ver la tierra. Y este ha sido producto pues del trabajo humano sobre la naturaleza. Ahí está la madera, ahí está el metal, ¿no? Para elaborar este material. También cuando producimos en exceso, ya cuando producimos en exceso, ya guardamos ese excedente en el almacén y eso se convierte en capital. ¿Por qué? Porque eso vas a utilizarlo para otra producción. Si son semillas, ya sabes que la siguiente cosecha ya tienes asegurado pues la siembra, ¿no? Y si son vestidos, ya guardas nomás, porque eso después se va a vender. Asimismo los alimentos, ¿no? La tercera forma
de aparecer del capital es mediante el ahorro. Ahora, el ahorro eh, no lo tienen todos los peruanos. La mayoría de peruanos vive al día, con lo que le pagan, le alcanza para vivir. O sea, no puede ahorrar. En cambio, los empresarios, ellos sí, como ellos acumulan bastante plusvalía, bastante riqueza, entonces la mitad es para su vida de lujo, su vida de pomposidad y de derroche. Y la otra mitad ya es para invertir en sus empresas, ¿no? Mejorar las máquinas, comprar computadoras nuevas, un local nuevecito, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa es la otra forma de generar capital. Y la cuarta forma ya es más histórica. Esta se refiere a aquel siglo XV, donde los europeos empezaron a invadir y saquear las riquezas de otros pueblos. Por ejemplo, Portugal empezó, ¿no? Llegó a África y en África empezó el robo descarado de todas las riquezas. Por ejemplo, en África pueden robar diamantes, robar marfil, piedras preciosas como, bueno, aparte del diamante, ¿no? Etcétera. Y así empezó. Luego se trasladó a la India y en la India estableció un virreinato ya desplazando a los musulmanes y iniciando pues la transformación ahí mismo de las materias primas de la India. Luego los españoles con Cristóbal Colón que llegaron a América y empezó el saqueo de los aztecas, los mayas, los incas, ¿no? Y fundamentalmente el oro, la plata, fue saqueado de estos pueblos. ¿Ya? Igual los ingleses que van a posicionarse en prácticamente todo el mundo. Inglaterra del siglo XVII, XVIII es considerada la potencia más invasora del planeta, así como hoy día es Estados Unidos, aquella época era Inglaterra. Inglaterra entonces tenía posesiones en todas partes. Acá en América se había agarrado casi todo Norteamérica, la mitad de África, casi todo Asia, ¿sí? Y bueno, la Oceanía, ¿no? Y Australia fue su bastión. Australia realizó una masacre para quedarse con el capital de esa zona, que es la tierra, que son sus minerales, que son su petróleo, su gas, etc. Por eso hoy día Australia es un país de blancos, cuando en realidad era una sociedad de negros. Y esos blancos son descendientes de los invasores ingleses. Igual pasa en Estados Unidos. Ahí los verdaderos habitantes, los originarios, eran trigueños, Sioux, Apache, Comanche, Pela Roja. Y llegaron los ingleses, ¿no? Sobre texto de civilización, evangelización, y un genocidio de las tribus del norte americano, y hoy día son pues los habitantes como si nada hubiera pasado. Sí, por eso es importante para ellos que se esconda la historia, que no se explique la historia. Por eso en los colegios nacionales el tema de historia es casi nada, ¿no? La historia en los colegios nacionales ha sido reducido a la nada. Por eso las generaciones de estas épocas, son los jóvenes que van a votar, no se acuerdan lo que ha pasado en la década del 90, en la década del 2000, no saben y piensan de que están frente a candidatos inocentes, candidatos que no hacen nada, ¿no? Cuando en realidad muchos de ellos son peligrosísimos, peligrosísimos. Y están enjuiciados encima, ¿no? Se están con sentencia a dictar en los próximos días. Tenemos la última, la acumulación de plusvalía. ¿Ya? Significa que el empresariado mundial y nacional va a acrecentar su capital a través de esa riqueza que no retribuye equitativamente y jamás lo hará también. Nunca lo va a hacer, porque es una ley del capitalismo, ¿no? Que se apropie de esas ganancias con unos supuestos, en realidad falsos, ¿no? Que es el más inteligente, el más preparado, que es el... Bueno, y en realidad nosotros sabemos que estas personas, en realidad, aún así sean ineptos, incapaces,
ellos contratan personal idóneo, ¿no? Eso sí, para eso está papá, mamá. Cuando su hijo va a heredar, al hijo lo chequean, le dicen, a ver, hijo, ya tú eres un incapaz de la familia, ¿no? Un inepto de la familia, pero ya tengo que darte tu empresa. De las 20 que tenemos, te vamos a dar una, a ver. Pero sí, no metas la mano, ¿eh? Lo que vas a hacer es, vamos a contratar gerentes, asesores, ¿ya? Ellos van a dirigir la empresa y tú vas a recibir las ganancias. Así le hablan. Y obviamente que de niño le inculcan que van a explotar a los trabajadores y presentan eso como algo normal, como algo que es así común, ¿no? Sí, entonces estas serían las 5 formas de acumular capital. Estas 3 formas son explicadas por el neoliberalismo y de manera muy sencilla, y estas 2 formas son explicadas por la teoría socialista. Socialista. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos. Ahora, la importancia del capital es que su uso causa el ahorro del esfuerzo humano. Por ejemplo, con una máquina podemos trabajar, ¿no? Lo que antes hacíamos con, bueno, a ver, hacía mano, con tijera, lo hacíamos en un día, 2 camisas. Con la máquina hacemos 10 camisas o 100 camisas. Pero, ¿qué significa? Que en el fondo, ya, en el fondo vamos a producir más y vamos a trabajar más. Pero en la teoría es que te ahorra esfuerzo humano. Lo que sí es muy ventajoso para la empresa es que al usar capital se produce un fenómeno extraordinario para el empresario, ¿no? La productividad significa producir con eficiencia, significa que vas a producir más a menos costo. Y eso al empresario pues le emociona porque sus ganancias se van a duplicar, triplicar, cuadruplicar. Sí, para él es sumamente alegre y feliz de tener esta noticia de que su empresa ha entrado a una etapa de productividad, lo cual no es muy común, ¿eh? ¿Cómo se logra la productividad? Teniendo personal especializado, muy capacitado. Lo normal en una empresa es que disminuya o aumente la producción. Cuando llega el capital, la producción se incrementa y las ganancias también van aumentando. Y lo que es interesantísimo, para que aumente la ganancia, se tienen que reducir los costos de producción, tienen que ser reducidos. Por eso el capital tiene un papel fundamental para el empresario. Más aún, mejora, perfecciona la explotación de los recursos naturales, llámese, llámese minerales, ¿qué más, profe? La tierra y la pesca, ¿ya? Sí. Y ahí vemos, aquí vemos, mire, en pantalla estamos viendo, uy, ¿qué pasó? Esto, mire. Esto se llama producción normal, ¿no? Ahí está con tu cincel, te han dicho que trabajes ese muro, hay que sacar el muro. Pero, mira, todo esto va a ser cambiado cuando aparece ese capital. Mira. A ver, ¿alguien sabe el nombre de esta maquinita? No tiene, no es un taladro, mira. Parece un taladro, ¿no? Pero cuando vas a ver acá arriba, no es la punta normal del taladro. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Si está chancando la pared y con una fuerza descomunal y encima, y este hombre es muy especializado, le dice un roto martillo, ¿no? Sí, en algunos casos también es un roto taladro, pero en este caso es un martillo que está golpeando, pero así, con una fuerza increíble. Y lo que antes hacía, mira, lo que antes hacía en un día, este lo va a hacer en una hora. Eso es reducir el esfuerzo humano, pero te van a hacer trabajar 10 horas. Te van a hacer trabajar 10 horas con este aparato. Sí. Y lo que antes hacías en 10 días, 10 muros te tirabas o tumbabas en 10 días, ahora vas a trabajar 10 muros en un solo día. ¿Te imaginas cómo sales, no? Ya te imaginas cómo sale el trabajador
de la faena. Agotadísimo, pues claro. Mire, utilizando esta maquinaria de alto tonelaje, generalmente ubicado en las minas. A ver, pregunta de admisión. Estas máquinas traen una consecuencia para los trabajadores. ¿Aumenta el empleo o disminuye el empleo? La mayoría de trabajadores que tienen su tractor, que tienen ahí su máquina en su vecino, ¿no? Que, etcétera. Cuando llega una mina, una minería, ¿no? Llega la empresa minera, todos ellos piensan de que le van a contratar para levantar el mineral hacia el volquete, ¿no? Y se dan con la sorpresa de que dentro de la mina han ensamblado esta máquina. Y igual que esta, tienen 10 que hacen lo mismo que 100 de estos pequeños y normales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya hay 10 trabajadores que van a laborar y afuera se quedan 90 trabajadores. Sí, genera el desempleo la utilización masiva de capital de alta tecnología. Otro ejemplo, y acá está, mira, mira esto, mira este monstruo. ¿Ya? Este aparato va a reemplazar a 50 volquetes. El volquete es un camión que tiene una plataforma en la parte posterior, ¿no? Donde se va a cargar, pues, tierra, piedras, minerales, etcétera, ¿no? Ya, este carro, este monstruo que ves acá, un Komatsu, hace el trabajo de 50. O sea, y de estos hay 10 en una mina. O sea, 10 por 50, o sea, 500 choferes se van a quedar en la calle. Bueno, 490 para ser exacto. ¿Sí? Y esto se ensambla dentro de la empresa. No puedes andar por ahí con este monstruo. ¿Qué haría pues con las carreteras? En primer lugar, no alcanza en una pista normal, ¿no? Y destruiría todo, porque el peso es impresionante, es un tonelaje espectacular, ¿ya? A ver, ¿y el técnico que ve esta máquina será nacional o extranjero? Porque algunos me dijeron, profe, pero los mecánicos son los que van a trabajar ahí. Generalmente estas máquinas traen sus operarios del extranjero, ¿sí? Y esos operarios son especializados, pueden ver todos los detalles de la máquina y darle mantenimiento para que éstas no paren, porque si esta máquina para de trabajar, para de funcionar, le genera unas pérdidas al empresario. Y el empresario no está interesado en eso. Ahora, esto tiene, mira, un tamaño más o menos de, acá vamos a poner, mira, un piso, dos pisos, tres pisos, ¿no? Más o menos cuatro pisos, calculando así, al ojo nomás. ¿Te imaginas de qué tamaño es la pala mecánica? Casi es el doble de esto. Casi es el doble de esta poderosa maquinaria. Y ahora Japón ha sacado pues estas máquinas robotizadas. Robotizadas, ¿sí? Ya no necesitan de trabajadores, ya. O sea, no hay que contratar choferes, solamente contratas un programador, un especialista en informática, de software, ¿no? De los programas que van a direccionar estas máquinas y listo. Minimizando gastos y maximizando ganancias. Esa es la lógica. Mira esta maquinaria de alta tecnología, cero sonidos, que se utiliza para grabar, ¿no?, a los animales, las plantas así, a 1 metro, 2 metros de distancia. ¿Ves? Entonces, estos son aparatos de alta tecnología. O este otro, mira, un tractor con las llantas de igual tamaño, ¿no? Ahora, el capital se clasifica de la siguiente manera, mira. Según los neoclásicos, tenemos el capital productivo. Profe, ¿por qué se le llama productivo? Allá, se le llama así porque
va a participar en la creación y elaboración de nuevos bienes y servicios. O sea, el capital productivo tiene como esencia la generación de riqueza, la generación de nuevos productos, nuevos productos. Y este capital productivo, que es el principal del capitalismo de la actualidad, se divide en dos tipos de capital. Uno, el capital fijo, como ves en pantalla, son máquinas, son herramientas que se van a usar constantemente. A ver, ¿cómo se llama la máquina que está en pantalla? Una amasadora. Sí, una amasadora que utiliza la panadería, ¿no? La panadería utilizan estas amasadoras, aquí se basea la harina, ¿no? La, ¿qué más se basea acá? La harina, un poco de sal, ¿qué más le echamos? La levadura, ¿no? Quizás leche y empezamos a amasar la harina para hacer el pan, hacerlo. Entonces el capital fijo es lo que ves en pantalla, es algo que va a durar varios procesos de producción y en el uso se van a desgastar. ¿Sí? También los panetones, ¿no? También se realizan con esta máquina. Y este es el capital circulante. El capital circulante en una panadería es la harina. A ver, la harina, un costal de harina, ¿durará varios procesos de producción de panes o solamente un proceso nomás? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? Un proceso nada más, sí, un proceso nada más. Porque este costal de harinas que ves acá en pantalla se va a transformar pues en quizás 500 panes, 600 panes. Entonces no va a ser suficiente un costal, van a utilizar 3, 4 costales para la producción de estos. Entonces el capital circulante tiene como característica que se incorpora al bien final y sale como panetones, tortas, panes, bizcochos, etcétera. ¿Ya? En cambio, el capital fijo es está varios procesos productivos, ¿no? Puede estar, esta máquina puede durar 10 años, ¿no? Si da buen mantenimiento, 10 años a 20 años puede durar esta máquina. A menos que aparezca otra mejor, ¿no? Y el empresario quiera cambiarlo, quiera modernizar su empresa, ¿ya? Entonces, diferenciar jóvenes, el capital fijo del capital circulante. Vamos ahora a ver el capital fijo. Mire, es aquel que se utiliza en varios procesos productivos, ¿ya? Es un capital estable, permanente en la producción, ¿ya? Transfiere su valor a la mercancía, pero solamente una parte de su valor. ¿Y cómo te das cuenta? Porque se ha desgastado. A ver, ¿cuál es el sinónimo de desgaste que dijimos que debemos manejar nosotros también? Ajá, listo, muy bien. Pérez, Rafael, Chuquivilca, Quispe, Romero, Muñico, Rivas, perdón, Navarro, Chávez, Castro. Excelente. Excelente, nuestros alumnos están atentos a su clase y por lo tanto están respondiendo adecuadamente. Y esa es una palabra clave, ¿eh? En la economía. Lo vamos a usar bastante a nivel empresarial, ¿ya? Entonces, cuando ven que la fábrica, por ejemplo, este es un capital fijo, lo que estás viendo en pantalla, estas instalaciones de Alicor. A ver, ¿y qué es Alicor? ¿Alguien tiene idea de lo que es la empresa Alicor? ¿Mm? Es la empresa, ajá, sí, es la empresa más grande de alimentos, de harinas, alimentos en base a galletas, fideos, etcétera, etcétera, ¿no? Produce a nivel nacional, Licor es uno de los grupos económicos más poderosos del país, y al parecer está dentro de las empresas de la familia Romero. Bien, entonces no te olvides, ¿ya?
Ahora, los ejemplos típicos son estos, mira. Las máquinas, las herramientas, ajá, los edificios. Ahí está, ¿ya? A las fábricas. A eso se refiere el capital fijo, ¿ya? Muestras de capital fijo. Ahí está, mira. Estos son. Y están nuevecitas todas las herramientas. ¿Ya? Este es capital fijo. O sea, va a participar varias veces en el proceso de producción, ya sea en la carpintería, en la empresa eléctrica, en la empresa mecánica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mira, hay muchas familias que tienen esto, uy, todito lo tienen ahí en su sala de taller, ¿no? Una sala especial donde ahí hacen, tienen su mesa, una mesa muy fuerte, dura, y cuando vas a ver en la pared está colgado toditos estas herramientas. Algunas de las familias humildes tendrán pues su martillo, su alicate, ¿no? Pero en otras familias que tienen otros ingresos, encuentras ahí en la pared colgado ordenadamente varios, como 10 destornilladores. Tú piensas que hay un alicate, hay como 10 alicatitos para diferentes funciones, pinzas, martillos, 3 4 5 6 7 tipos de martillo, ya, taladros, cortadoras, uy, ay, ay. Sí, he visto hace poco un taller de estos, me ha dejado impresionado, ¿eh? Sí, porque hay mucha inversión en estas cosas, no son baratas estos aparatos, ¿ah? Mire este equipo. Ujú. ¿Qué tal? Instalaciones de una empresa grande en el extranjero, México, Estados Unidos, Europa, ¿no? Así es. También es capital fijo. Ahora, el capital circulante se diferencia del capital fijo. ¿Por qué? Porque participa solamente en un proceso productivo. Apúntalo, profe. Ya lo voy a resaltar. ¿Ya? Y por lo tanto, transfiere todo su valor, todo su valor al producto final. Porque se incorpora ese producto. A ver, dime a ver, bloques de cobre, ¿qué se puede conseguir? A ver. Muy bien. Placas para baterías, cables eléctricos, ¿no? ¿Sí? Hilos de cobre. Muy bien. Caramba. Este salón está muy bien participando. Felicito a los jóvenes. Ya voy a grabarme este chat para pasar las notas de los jóvenes que están atentos, están participativos, ¿ah? Sí, es un número considerable de salón, lo cual felicito, ¿sí? Porque toda la clase no está participando, aunque lo ideal es con micro abierto, ¿no? Pero también es muy positivo, muy importante que se haga a través del chat, ¿ya? Sí. A ver, y si señalo esto, ¿qué se puede obtener de este barril de petróleo? A ver. Claro, combustible. ¿Qué más? Gasolina, ¿no? Muy bien. Ajá, diésel, GLP, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué se puede hacer de esta barrita de oro? Nosotros sabemos que las barras de oro se guardan en los bancos del mundo, ¿no? Pero otra parte, estos lingotes se utilizan en collares, anillos, joyas, ¿no? Claro, se utiliza mayormente en joyería internacional, ¿no? Ujú. Si ya se ha dejado de producir monedas porque la gente se lo guarda. La gente se lo guarda. Cuando ve una moneda de oro, uy, se lo queda, ya no lo hace circular. ¿Cómo se llama esa famosa ley? La ley de cuando la mala moneda desplaza a la buena moneda. Esa es una ley en economía muy famosa. Muy bien, Hanhach. La ley de Gresham. La ley de Gresham, ¿no? Ya. Bien, entonces ya está claro ya. Capital circulante solo participa una vez en la producción y cuando es transformado pasa a ser parte de la mercancía.
de la mercancía. Por eso decimos que son las materias primas, los insumos, el salario de los trabajadores, el combustible y la electricidad. Sí, estos son, ¿ya? Entonces vamos a ver quizás algunos ejemplos acá. Ahí está el capital circulante, este combustible, miren. Este es capital circulante, la electricidad. Ahora, el capital lucrativo no genera un nuevo producto, pero sí genera ganancias. Mira, tampoco está en la producción. Más bien su dueño se beneficia económicamente. ¿A qué me refiero, profe? ¿Sí? Te va a generar una venta, un lucro. Por ejemplo, cuando prestas dinero, ¿qué vas a recibir? A ver, si prestas dinero. Ahora la gente está muy necesitada y los préstamos están a la orden del día. La gente está necesitando pues para sus alimentos, para las medicinas. ¡Wow! Es terrible lo que vemos hoy día, la población sobreviviendo por su cuenta, porque el Estado no hace nada. El Estado no hace nada. Teniendo recursos en el Estado, los neoliberales que están en el gobierno no destinan la cantidad de dinero para poder solucionar el problema de la salud en el Perú. Entonces hacen rifas, colectas, hacen bingos virtuales, conciertos virtuales, todo virtual, pero para que la gente colabore y poder pagar un balón de oxígeno, poder pagar una cama UCI que está a 200, 300.000 soles. ¡Wow! Medicamentos. Esto es un desastre sanitario. El Perú se encuentra casi en los primeros lugares, según estadísticas, de fallecidos por habitantes. ¿Sí? Superando. Mira, el caso brasileño está en segundo lugar, tercer lugar, porque ahí son más de 100 millones de habitantes. Estados Unidos son casi 200 millones. Acá somos 31 millones, 32 millones, y la cantidad de muertos que tenemos es exorbitante. El New York Times, el diario, las finanzas de Estados Unidos, han escrito de que en el Perú se ha manejado el tema sanitario de la peor manera, teniendo recursos, sino que el problema es la corrupción. Acá tenemos un problema de corrupción bien profundo que no permite hacer uso del dinero adecuadamente. Y todo se va despilfarrando, ¿no? Se lo roban, mejor dicho. Ya, el dinero cuando se presta, se cobran los intereses. Los inmuebles cuando se alquilan, se cobran la renta. La renta. ¿Ya? Entonces se llama capital lucrativo. Lucrativo. Y los dueños de este capital reciben esta plata. Estos fajos, así, los intereses, el alquiler, ¿no? Del local y del dinero. Ahora, según el enfoque socialista, tenemos dos capitales. El capital constante, este capital constante, cuyo valor no genera mayor valor, no genera otro valor en el proceso productivo. ¿Cómo es eso, profe? Mira, porque este capital constante se invierte en maquinarias, sí, se compran máquinas, se compran materias primas, ¿ya? Insumos, se compran locales, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para eso sirve el capital constante. ¿Ya? En cambio, el capital variable, este se usa para pagar el factor productivo llamado el trabajo. ¿Sí? Y aquello que no pagas es el excedente llamado la plusvalía. O sea, el capital variable son las ganancias que se ha obtenido de la producción en efectivo, en dinero contante y sonante. ¿Ya? Y ese dinero se distribuye una parte mínima para los trabajadores y la parte máxima para el empresario. Y esta pregunta de admisión, ¿eh? Pregunta de admisión dice así, miren, en una empresa el capital variable se destina a, y ahí está la respuesta, al salario de los trabajadores y a la ganancia de los empresarios, que es la plusvalía.
Ahora, hay otras formas de capital también, como por ejemplo el capital industrial. Este lo crean las empresas a través del proceso productivo. El capital comercial, este se deriva de la industrial. ¿Por qué? Porque de la industria van a sacar las mercancías, los comerciantes, y lo van a vender en los mercados. Y eso va a generar una ganancia del capital comercial. Pero el capital más, uno de los más poderosos del mundo es el capital bancario. Este se origina debido a que los clientes dejan pues sus ahorros en los bancos. Así es. Pero el capital más poderoso del mundo, el más poderoso del mundo, ojo, el número uno se llama capital financiero. ¿Y cómo se crea el capital financiero? Es la fusión de dos capitales. El bancario y el industrial se juntan. Profe, ¿dónde se da esto? Esto se da en la bolsa de valores. Cuando los bancos invierten o las empresas invierten comprando otras empresas. Por ejemplo, a ver, en la década del 2000, cuando Fujimori ya se escapa del Perú, ¿quién asume el gobierno? Valentín Paniagua. Y en 6 meses convoca elecciones, ¿no? Donde entra y gana Alejandro Toledo, el cual se ve implicado pues, en muchos malos manejos, ¿no? Enriquecimiento ilícito, y también tiene su Vladimiro Montesinos, el famoso Almeida. Y Almeida operaba por lo bajo, ¿no? En la bolsa de valores, ¿no? Entonces, cuando ponen en venta, a ver, ¿cómo se llama la empresa gaseosa peruana más famosa del mundo? Le hace competencia a Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera. Sí, muy bien, ya lo identificaron nuestros jóvenes, es Inca Cola. Sí, sí, en la década del 2000. Hoy día sabemos que es KR, ¿no? Hoy día es KR, la peruana, que sale al mercado internacional. 2021, viajamos a África, vamos a Australia, vamos a Estados Unidos, Chile, Argentina, y en todas las bodegas encuentras Coca-Cola, Inca Cola, Pepsi Cola y KR. Es, es interesante el caso porque es una empresa nacional que ha demostrado mucha eficiencia y, y se ha podido posesionar, colocar en el mercado internacional. Y eso ha hecho muy famosa a la familia Añaños, que son los dueños de esta empresa. Y han hecho creer a la juventud de que el pobre puede convertirse en rico, cuando la familia Añaños jamás ha sido pobre. La familia Ñaños han sido gente del sur del Perú, Ayacucho, esa zona, y dueños de grandes tierras, las cuales tuvieron que vender para agenciarse del capital. Entonces hasta ahí no son pobres. Y una vez que tienen la plata, se vienen a Lima y ahí empieza su crecimiento. ¿Por qué? Porque saben utilizar bien su dinero, contratan buen personal, compran instalaciones, empieza la producción, etcétera, etcétera. ¿Ves? Ahí sí, nos sacamos el sombrero porque es una buena gestión, una buena administración. Pero hacer creer que son pobres y se han hecho ricos, eso es solamente para los que no saben, para los que no saben economía, ¿no? No saben historia. ¿Sí? Ellos van a creer eso. Pero nosotros no, nosotros ya sabemos que es quién es la familia Ñaños, porque está su biografía, su historia está en internet, está en muchos libros. Ellos mismos piensan y hacen creer a la gente que han sido pobres, cuando sabemos que para armar una empresa es fundamental el capital, y ellos lo tuvieron, pero con buena gestión, buena gestión. Entonces, Inca Kola, en la década del 2000, era una empresa estrella peruana, hasta ahorita, pero, oye, empiezan los manejos, empieza la presión, y ¿sabes lo que pasó? Pues se colocaron acciones de esta empresa en la bolsa de valores, y muchos peruanos dijeron, ya, yo voy a comprar para que se quede en el Perú, ¿no? Para que sea peruana. Y el gobierno metió su mano negra en el asunto con ese tal Almeida, el cerebro de toda esta operación, y
Oye, guardaron las acciones para que venga Coca-Cola, el gigante estadounidense, y adquiera las acciones. O sea, no permitieron que los accionistas peruanos compren esas acciones, sino que esperaron, bloquearon la compra y esperaron que Estados Unidos ingrese a la economía peruana y se compre la empresa más próspera de gaseosas a nivel nacional, que era Inca Kola. Por eso hoy día Inca Kola, si ves la botella, dice Coca-Cola Company, porque Coca-Cola ha comprado más del 40% de acciones y es el accionista mayoritario, demostrando pues todo su manejo empresarial. ¿Listo? Muy bien. Por lo tanto, es el capital más poderoso del mundo y el más peligroso también, ¿eh? Capital financiero. Bien, ahora voy a pasarles un videito, para que vean cómo se forma el capitalismo. ¿Ya? Así es que todos atentos. Vamos a este material que ya está aquí en pantalla. Lo estoy compartiendo en este instante. Por favor, un segundo. Ajá, aquí está. Ya, listo. Aunque no tiene buena resolución, pero... ¿Sabía que una persona que hubiese invertido 250 euros en Amazon esta propaganda siempre sale, ¿no? hoy tendría más de 100.000 euros? Ahí va. Amazon ha hecho historia este martes. 1%. Es decir, que el 99% de las cosas que cosechamos, procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema. ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente, y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno. Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro. Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales van a parar a las Fuerzas Armadas. Pero yo prefiero usar a una persona porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El trabajo del gobierno es cuidarnos. Ese es su trabajo. Luego llegaron las empresas, y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así: cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla.
Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. A continuación, los materiales entran a la producción. Y ahí usamos energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados. Hoy se usan en el comercio más de 100.000 químicos sintéticos. Pocos fueron analizados para verificar si impactan en la salud humana y ninguno fue examinado para identificar los impactos sinérgicos, es decir, los efectos que generan al interactuar con los otros químicos a los que estamos expuestos. Pero sí sabemos una cosa, los tóxicos que entran, salen. Mientras sigamos utilizando tóxicos en nuestro sistema de producción, seguiremos llevando cosas tóxicas a nuestros hogares, trabajos, escuelas y a nuestros cuerpos, como los BFR, o retardantes de llama bromados. Son unos químicos que hacen a las cosas resistentes al fuego, pero son súper tóxicos, son neurotóxicos. Es decir, tóxicos para el cerebro. ¿Por qué estamos usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras, electrodomésticos, sillones, colchones y hasta en algunas almohadas. De hecho, sumergimos las almohadas en neurotóxicos, las llevamos a casa y apoyamos nuestras cabezas sobre ellas cada noche. Yo no sé, me parece que en un país con tanto potencial podríamos pensar en una forma mejor de evitar que nuestras cabezas se incendien por la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimentaria y se concentran en nuestro cuerpo. ¿Saben qué alimento está en la cima de la cadena alimentaria con los niveles más altos de distintos tóxicos? La leche materna humana. O sea que llegamos a un punto tal que nuestros bebés reciben la dosis más alta de químicos tóxicos de por vida al ser amamantados. ¿No es una violación increíble? La lactancia debe ser el acto humano más fundamental de crianza. Debería ser sagrado y seguro. Amamantar sigue siendo lo mejor y las madres sin duda deben seguir amamantando a sus hijos. Pero hay que proteger esta actividad. Ellos deberían protegerla. Pensé que nos estaban cuidando. Las personas que reciben el mayor impacto de tóxicos son los trabajadores de las fábricas, muchos de las cuales son mujeres en edad reproductiva. Ellas trabajan con tóxicos que afectan la reproducción, sustancias cancerígenas y más. Yo pregunto, ¿qué mujer en edad reproductiva querría trabajar en un sitio así, sino alguien que no tuvo otra opción? Y esa es una de las bellezas de este sistema. La erosión de las economías y los ecosistemas locales aseguran el suministro continuo de personas sin opciones. En el mundo, 200.000 personas se trasladan diariamente desde los sitios que les daban sustento hacia las ciudades, muchos para vivir en barrios miserables y buscar trabajo, sin importar qué tan tóxico sea. Así que a lo largo del sistema no solo se depredan recursos, sino también personas, se desechan comunidades enteras. Sí, los tóxicos que entran salen. Muchos de los tóxicos salen de las fábricas en los productos, pero más salen como subproductos o contaminación. En Estados Unidos, la industria reconoce que emite unos 2.000 millones de kilos de tóxicos al año, y es probable que sean más, pues eso es solo lo que ellos admiten. Y ese es otro límite porque
¿Quién quiere ver u oler 2.000 millones de kilos de tóxicos? ¿Y entonces qué hacen? Trasladan las fábricas contaminantes a otros países. Pero sorpresa, mucha contaminación está regresando a través del viento. ¿Y qué pasa cuando los recursos ya son productos? Bueno, pasan para acá para su distribución. Distribución significa vender esta basura. El objetivo es mantener los precios bajos, que la gente siga comprando y que los inventarios se sigan moviendo. ¿Cómo mantienen bajos los precios? No pagan mucho a sus empleados y les recortan prestaciones sociales cada vez que pueden. Se trata de externalizar los costos. Esto significa que el costo real que lleva a producir las cosas no se refleja en los precios. No estamos pagando realmente lo que compramos. El otro día iba caminando a mi trabajo y quería escuchar las noticias, así que fui a una tienda a comprar un radio. Encontré uno verde, pequeño y bonito a solo $4.99. Mientras esperaba para pagar pensé, ¿cómo es posible que este precio refleje el costo que tiene producir este radio y ponerlo en mis manos? Probablemente el metal fue extraído en Sudáfrica, el petróleo en Irak, los plásticos fabricados en China y quizás fue ensamblado por una niña de 15 años en una maquiladora en México. $4.99. Ni deben alcanzar para pagar el espacio que ocupó en el estante de la tienda, ni una parte del salario del empleado que me atendió, ni el costo de los múltiples transportes de cada una de las partes de este radio. Así me di cuenta que yo no pagué por el radio. Entonces, ¿quién pagó? Bien, estas personas pagaron con la pérdida de sus recursos naturales, estas con la pérdida de su aire limpio con mayor incidencia de asma y cáncer. Los niños en el Congo pagaron con su futuro. 30% de los niños allá dejaron la escuela para trabajar en las minas de coltán, un metal que necesitamos para fabricar nuestros electrodomésticos desechables. Estas personas pagaron al tener que cubrir su propio seguro médico. Todos contribuyeron para que yo pudiera comprar un radio en $4.99 y ninguno de estos pagos aparecen en los libros contables. A eso me refiero cuando digo que los empresarios externalizan los costos reales de producción. Bien, este video bien explicativo y didáctico dura más de 20 minutos. Así es que les voy a invitar a que lo visiten. Ya pueden, acá les voy a dejar el enlace para que ustedes completen ya de mirar, ¿no? Todo el material. Lo voy a compartir acá en este momento. Ya los que deseen lo pueden abrir, lo pueden grabar, ya para que lo vean en su casa tranquilamente, ¿no? Bien, entonces voy a continuar. Y ahora sí, vamos a entrar a la última parte de la clase, que corresponde ya a la sociedad capitalista. Sí, vamos a desarrollar su concepto, sus orígenes, sus características y sus etapas. Mira, la primera parte vamos a explicar cómo se va formando, ¿no? Y cómo se genera un grupo de personas minoritarias que acumulan gran cantidad de dinero, ¿no? Y se rodean de gente muy especializada y de funcionarios públicos para que protejan esa riqueza y no se socialice, porque la idea de todo lo que hace el hombre es socializar. Se socializa el conocimiento, se socializan los gastos, pero nunca quieren socializar la riqueza. La riqueza solamente se la quedan unas cuantitas familias, ¿no? Entonces ahí está el problema, que al no socializar la riqueza, no compartirla, se genera un gran desequilibrio en la sociedad. Miles de personas quedan en la pobreza, en la miseria, millones. Y un grupo de personas muy reducido acumula la riqueza más grande del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es el capitalismo? Es la cuarta formación económico-social, donde su principal característica es la producción de mercancías. Y se ve al grupo más poderoso del Perú, que son los empresarios, ¿no? Este grupo de acá, mira, este grupo. Y el grupo desposeído, dominado, es la clase trabajadora, ¿sí? Muchos cayendo en la desesperanza, cayendo en el pesimismo, ¿no? Cayendo en la resignación,
¿sí? Muchos ya se han contentado, ya, ¿qué más queda? Dice. ¿Qué se va a hacer? Simplemente resignarse nomás a una vida miserable, en la ignorancia, encima siempre hablando mal de ellos, que son ociosos, ¿no? Que son incapaces, que son frustrados, fracasados. Entonces ese discurso es para aplastar la moral de la clase trabajadora. Y de esa manera la clase trabajadora no pueda proyectarse, no pueda dirigir su accionar hacia el cambio de la sociedad. Y la mayoría de los trabajadores piensen de que todo está bien, todo está normal, ¿sí? Entonces ahí vemos las clases sociales en plena acción. Entonces, en este modo de producción se conforma un grupo social muy poderoso que va a tener como objetivo principal la producción de bienes y servicios, pero no para satisfacer las necesidades, sino para comercializarlo y al ser comercializado obtener la mayor cantidad de ganancias. ¿Sí? Ese es el objetivo principal. Y ahí vemos la contradicción principal entre los dueños del capital y la clase trabajadora. Sí, ellos son. ¿Ya? Entonces, ahí se va a presentar pues, las marchas, huelgas, protestas, ¿no? Paros, boicot, sabotaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el capitalismo se origina en la época feudal. Cuando el feudalismo entra en su etapa final, ahí aparecen las guerras, ¿no? Las cruzadas, los siervos se escapan de sus feudos y se convierten en villanos. Y esos villanos se dedican a la artesanía. Por lo tanto, van a aparecer millones de mercancías en toda Europa. Y como la gente abandona el campo y se va a la ciudad y empieza a trabajar por un salario, empieza a aparecer un circulante, o sea, dinero. Empieza a correr de mano en mano y la gente empieza a comprar, pues, ¿no? Sus zapatos, compra su chaqueta, compra su comida, ¿ves? Eso se hace en las ciudades. Primero villas, después burgos. Y ahí aparece el primer capitalista, conocido como el mercantilista. Así es. La primera forma de capitalismo se llama mercantilismo. Después sigue el industrialismo y luego el imperialismo. Mira. Ahora, ¿cómo hicieron tanto capital, tanta plata, no? Los europeos realizaron, pues, el saqueo más grande en la historia universal, ¿no? De culturas asiáticas, perdón, americanas, como los aztecas, los mayas, los sioux, zapates y el tahuantinsuyo. Igual Europa se metió a Asia y empezó a saquear a chinos, hindúes, ¿no? Etcétera, etcétera. África no fue excepción. También los europeos se dividieron África. ¿Sí? En la famosa conferencia de Berlín, África es vista como una torta y se la parte entre todos los europeos. Y así África se convierte en una zona tomada por Europa, hasta que hace poco ya se han retirado, ¿no? Pero sus descendientes se han quedado. Por ejemplo, en Sudáfrica es una zona de blancos dentro de un continente de negros, pero Sudáfrica es como Nueva York, así, en Estados Unidos. Todo modernidad, trenes bala, supercarreteras, rascacielos, finanzas, todo. Y es la prueba de cómo Europa desplazó a los negros de su propio territorio y ellos se colocaron ahí como los mandamases, los jefes de Sudáfrica, ¿no? Y eso se conoció en Historia Universal como el apartheid. Y el famoso luchador, entre millones de luchadores en África, en Sudáfrica, fue Nelson, ¿cómo se llama él? Nelson, a ver, ¿quién me ayuda? Sí, el famoso Nelson Mandela. Gracias, José Pérez Vázquez. Muy bien, Karen Quispe, Karina Pérez. Correcto, Nelson Mandela, líder de las luchas de los
sudafricanos contra el racismo, el apartheid. Oye, hasta ahorita continúa, ¿ya? Sí, entonces Europa se aprovechó de todo esto y tuvo como resultado el surgimiento del capitalismo industrial. Sí, ahí surge el capitalismo industrial y empiezan sus características principales. Uno, la primera característica, funciona la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Todo es privado. Y la cosa pública es algo muy reducido, ¿no? Quizás para seguridad, para interna y externa, ¿no? Pero no le permiten al Estado que se desarrolle, ¿ya? Un caso muy distinto en los países del bloque soviético, donde el Estado pues, era el más fuerte de todos, ¿no? El trabajo no es gratuito, el trabajo recibe un salario, y se produce no por unidad ni por decenas, sino se produce en serie, en cantidades impresionantes. Millones y millones de unidades se van produciendo en las fábricas, reduciendo los costos. Se difunde a nivel mundial el comercio, crecen los mercados, en la integración económica, y todo se basa en las monedas, como el dólar, por ejemplo. Hoy día el yuan, ¿no? En China, por ejemplo, o el euro en Europa. También el fin del capitalista es obtener la mayor cantidad de ganancias, porque de ahí